Es increíble ver cómo la industria del videojuego se consagró como una de las más importantes en tan poco tiempo. ¿Y cómo ignorarla? Si fue capaz de conquistar al menos una vez el corazón de cada individuo, gracias a que, con el paso del tiempo, supo adaptarse a todo tipo de público. La evolución de la misma se atribuye comúnmente al avance tecnológico y las innovaciones del mismo. Es que, si no, ¿qué otra cosa pudo ser? Si lo que marcan las tendencias son la asequibilidad y los gráficos. Es más, ¿realmente los videojuegos evolucionan? Este Doom es lo mismo que este, solo que ahora puedo mover la camarita y las texturas son más detalladas. Este Pokémon y este son la misma cosa, difiere únicamente en que pues hay una segunda pantallita y sí, nada más. La premisa es la misma. ¿Ves? Siempre fue la tecnología la encargada de innovar al videojuego. Por ende, hacer esto es lo mismo que esto, solo que con mayor cantidad de herramientas que permitan la introducción de más mecánicas. Si de verdad pensás así, déjame decirte que estás más perdido que Shaquille O'Neal en los GOTY. ¡Hayya! Estudiar los videojuegos puede sonar para muchos irrelevante e innecesario. Después de todo, para su disfrute basta con prestar atención a las sensaciones que el mismo me transmite. Ya me dirás tú en qué me beneficia leer un PDF de 400 páginas a comparación de jugarme 40 juegos de 10 horas. O jugar uno solo, de 400 horas. Puede que para ti como jugador sí suene tedioso analizar las tripas de cada obra en lugar de simplemente gozarla, pero para nosotros los creadores resultan fundamentales, pues es gracias a ellos que sabemos cómo organizar un nivel, cómo introducir los sonidos, cómo tratar distintas personalidades o cuáles efectos son los correctos para enganchar a las abuelitas. Buenas, soy Pistacho Macho, estudiante de la UTAD proveniente del primer año en la carrera de diseño de productos interactivos, y en mi primer semestre aprendí acerca de un tema muy interesante, una división de corriente de pensamiento, que lucharon para formar el futuro de los videojuegos y solo una sería la encargada de conducir a los desarrolladores. Me refiero a la narratología contra la ludología. Antes voy a contextualizar brevemente el origen de estos estudios. Si fuiste al colegio para estudiar, conocerás ya muchas historias sobre la inexactitud y poca precisión de los análisis científicos del pasado, ya sea porque no se trabajaron metodologías de estudio lo suficientemente capaces o porque sí. Obviamente los juegos no son una excepción. Disponemos de grandes obras como Homo Ludens, la cual ya traje al canal, que, por obvias razones, dado la fecha que se publicó, podría decirse que diversos aspectos del mismo se encontraban desactualizados. Por ello, con la revolución digital, se necesitaba urgentemente un nuevo marco de trabajo y comprensión de los juegos modernos. Fue así como nacieron los Game Studies. Pistacho, ¿se supone que hace? Un área cuyo enfoque era fomentar la creación y difusión de un campo de estudios que interroga el videojuego en su especificidad, sin apelar a matrices de otras disciplinas. Obviamente, como en cualquier otro campo de estudio, surgirían subdivisiones que permiten la especialización en un área en concreto y permitirse trabajar de una manera más cómoda y rápida. Las principales ramas conocidas son el enfoque sociocultural, donde se analiza al videojuego a partir de cómo es recibido y cómo se utiliza. Esto incluye estudios sobre la audiencia y los efectos socioculturales del videojuego. Por el otro lado, se encuentra el enfoque analítico formal, aprovechado para el estudio de las reglas, el diseño, la estética y demás elementos. Aquí es donde encontraremos el conflicto central del video, ya que dentro de esta división se encuentra tanto la narratología, centrada en estudiar las capacidades narrativas en este moderno medio digital, y la ludología, que pretendía imponerse con la mentalidad de que el videojuego debía estudiarse principalmente por su gameplay, pues es su esencia total. Es necesario recalcar que la narratología lleva presente desde antes del boom del videojuego, pues surgió con el propósito de precisar con detalle la naturaleza y las funciones de una narración cualquiera, así como también los sistemas de normas que le dan forma. Gracias a esta disciplina fue posible una mejoría en el análisis del cine, los cómics y por supuesto los videojuegos. Esta corriente se introdujo en la industria en 1997 con una obra muy importante, Hamlet on the Holodeck. Si bien el libro en su totalidad no habla de videojuegos, en ciertas secciones se menciona el potencial que tienen para contar historias, partiendo de la existencia de Eliza, la primera inteligencia artificial por chat. Compara el modo de interactuar con ella con uno de los videojuegos que marcó un antes y un después en toda la historia, Zork,
un título cuyo único elemento visual es el texto, totalmente justificado, pues los desarrolladores se centraron en la toma de decisiones y crearon una experiencia inmersiva, y con las limitaciones de la época era una cosa o era la otra. La revolución que supuso esta obra recae en que se trata de una de las primeras expresiones de narrativa digital interactiva, donde el jugador deja de ser un espectador pasivo para convertirse en agente activo dentro de la historia. El hecho de que podamos tener un grado de interactividad con el ambiente y que éste tenga consecuencias tanto en el entorno como en nuestra historia brinda una mejor game agency. Incluso en otros productos se nos da la posibilidad de crear nuestras propias historias con un entorno original, como SimCity. Antes de mostrar la segunda postura, debemos recordar unas fechas clave para la industria, donde se estaba por contemplar un cambio generacional clave, y que algunos recuerdan ya con mucha nostalgia como el mejor de la historia: la quinta generación. Por aquellos años la gente tenía un hype tremendísimo. De por sí quedaron maravillados con los sencillos pero impresionantes prototipos 3D en arcade. Ahora faltaba contemplar el traslado de este al hogar. Y ojo, que no solo hablo de consolas, este punto es muy importante. Los juegos de computadora también pasaban por una muy buena época, con títulos que no dejaban de maravillar al público y que para nada se quedaban atrás con las sobremesas. Todos alucinaban, y no solo por los ya mencionados gráficos, sino por el aprovechamiento de otras tecnologías, como el internet o la manera de disfrutar entornos tridimensionales, con un movimiento más amplio a comparación de los ya experimentados juegos de navecitas. Curiosamente, en el mismo año que JNet se reportó, apareció Esper Arced con Cybertext, Perspective son ergodic literature. En este escrito se expresa el disfrute que tiene el jugador a comparación del lector, ya que este último, más allá de su implicación y entusiasmo en la narración, siempre quedará en el papel de espectador, no influye en la historia. Una cualidad que las aventuras gráficas de por aquel entonces sí presentaban, pero que al mismo tiempo requería un mayor esfuerzo y responsabilidad para los consumidores. Quería remarcar que el hecho de que los juegos cuenten con un mundo para adentrarse y asombrarse no era una diferencia remarcable con la literatura, pero sí con la narración. Querer pasar por alto estas distinciones significaría al mismo tiempo que estás ignorando las cualidades de cada uno. Este tipo de lecturas las categorizaba como cibertextos, un fenómeno que para él no debía ser comprendido como una extensión de la literatura, sino como algo diferente, una relación máquina-texto-operador. Pasaron los años y con la aparición de los grandiosos juegos, muchos más escritores se animaron a adentrarse al surgimiento de los Game Studies. Sin embargo, alguien no estaría muy de acuerdo con los trabajos que iban saliendo. Gonzalo Frasca se opondría al enfoque narrativo que se le estaban dando a los videojuegos, e inspirándose de las ideas de Esper, acuña el término ludología. Su misión era que el planteamiento se torne a las mecánicas y dinámicas de las partidas, las experiencias enriquecedoras, su funcionamiento. El plan no es borrar de la existencia las historias, sino difundir que hay muchas otras facetas del juego que pueden explotarse. Ambas son posturas muy respetadas, cada una con sus fundamentos y movidas, pero cómo no, al igual que cualquier otra confrontación, no tardaron en aparecer la fanaticada, las novias, los chupapollos. En esta ocasión, los admiradores se acumularon para el lado ludólogo. El motivo de esta polarización se debe en parte a la carrera que se había formado para constituir a los juegos como parte de estudios académicos dentro de las universidades. Por obvias cuestiones, no querían que el medio videojueguil acabe en las garras de las ciencias sociales o literatura y desperdiciar todo ese potencial. Para ello, propusieron hacerse con un estudio completamente distinto que les permite actuar y analizar como se les salga de los santos huevos. En efecto, me refiero a los Computer Game Studies. ¿Pero por qué solo los jueguitos de computadora? ¿Qué tiene de malo el Superman 64? Suena raro, pero para ellos tenía sentido la división, pues el mercado dominante de esta plataforma estaba centrado justamente en juegos que no poseen narrativas embebidas, sino emergentes. O sea, que la historia la creas principalmente tú con la experiencia que te estés llevando, como los Sims o Quake. Aquí es donde entran los que se autoproclamaron ludólogos, que se subieron a la ola de las polémicas palabras de autores prestigiosos que, para añadir leña al fuego, aparecieron con la principal intención de querer desmeritar a la narratología y apartarla no solo de los Game Studies, sino de la industria. Por consiguiente, los videojuegos seguirían el camino correcto y se realizarían más juegos como Doom, o mejor aún, lograrían sacar
todo ese relleno innecesario en títulos como Half-Life y dejar solamente los tiros. Vamos, es que el mismísimo John Carmack dijo: la historia en un videojuego es como la historia en una película porno. Se espera que esté, pero no es tan importante. Entre otras citas encontramos: en el mejor de los casos, las historias en los videojuegos no son más que elementos de interés o envoltorios de regalos para los juegos. Si quieres contar historias, escribe un libro. Si quieres crear jugabilidad, haz un juego. Como era de esperarse, los narratólogos pidieron explicaciones al respecto, empezando por el hecho de que los mismos ludólogos, en sus primeras posturas, no habían expresado que las historias fueran un estorbo, sino que eran algo secundario. Hay una diferencia muy grande entre significados. Por supuesto que los ludólogos pidieron disculpas y denominaron a estos seres como ludólogos extremistas, acusándolos de ser personas que se introducen en campos que no les corresponde dado a la poca o nula investigación en su trabajo. Ahora que nos sacamos de encima estos zopencos, prosigamos con la parte seria del debate: la postura de los verdaderos ludólogos. Retomemos a Frasca, quien remarca que la discusión se inclina más por quién tendría una mayor prioridad de estudio o mejoría. Según él, tenía más sentido que la industria se centre más en las mecánicas, los tipos de desafíos, formas de interactividad, con el fin de beneficiar, por ejemplo, a los simuladores, que era una experiencia pura en lo que respecta a videojuegos. Otro ludólogo reconocido era Jesper Juhl, el cual poseía una visión bastante crítica, partiendo de que la narrativa puede ser tanto intrínseca como extrínseca. Observó que muchos juegos se alimentan de esta última, dando pie a que el medio no tiene el potencial que promete. Es más, el hecho de que existan varios videojuegos que no necesitan ni siquiera una caja de texto para jugarse representa que la narrativa es un recurso adicional y no una característica esencial del medio. Entonces, a modo de resumen, sabemos que para que se formalice del todo los estudios del videojuego surgieron dos corrientes: una que valoraba a los videojuegos por su manera de aprovechar las cualidades narrativas y que la otra apreciaba al videojuego por sus sistemas de reglas y las experiencias generadas. Antes de revelar el final de este debate, me gustaría que pienses por ti mismo cuál crees que es el camino correcto. Espero que con estas breves definiciones hayas logrado montar tu mini conclusión, y si te apetece, que la dejes en comentarios. No importa si después la conclusión te corta todo el rollo. Si quieres formular mejor tu postura, te dejaré en la descripción del video las fuentes utilizadas, y si prestas atención encontrarás unos botones mágicos llamados like, compartir y suscribirse. Su hechizo te garantizará recibir mucho más contenido como este. De momento pido llegar solo a 200 likes para continuar el proyecto, y de paso me ayudas a conseguir mejor equipo, que el teléfono no da para más y ya me dirás qué hago con esta PC. Podría parecer que con estos argumentos la narrativa está totalmente acorralada. Es que, ¿a quién juega los videojuegos por la historia? Sí, la disfrutamos, pero no entramos por eso. Queremos desestresarnos, competir, gozar de libertad, y si es para leer, para eso agarro un libro. Sin embargo, que los videojuegos no nos llamen por su historia no significa que la ludología predomine. Estamos dejando de lado un concepto fundamental, algo que no mencioné en todo el video y que cambiará por completo la perspectiva del medio: el spatial storytelling. Una sección muy bien explicada por Henry Jenkins en Game Design as Narrative Architecture. La forma en la que se expresa es tan épica que me veo obligado a parafrasearlo. Gran parte de los escritos de la tradición ludológica son excesivamente polémicos. Están tan ocupados tratando de sacar a los diseñadores de juegos de su envidia cinematográfica o de definir un campo en el que ningún teórico del hipertexto se atreve, que están descartando prematuramente el valor de uso de la narrativa para sustentar el estudio que desean. Por mi parte, una serie de puntos ciegos conceptuales les impide desarrollar una comprensión completa de la interacción entre la narrativa y los juegos. First of all, your Jordans are completely fake. Primero, la oposición opera con un modelo de narrativa demasiado estrecho, una preocupada por las reglas y las convenciones de la narración lineal clásica a expensas de la consideración de otros modelos como la experimentación modernista y postmodernista que inspiró a los teóricos del hipertexto. En segundo lugar, tienden a limitar su comprensión de la narración, centrándose más en las actividades y aspiraciones del narrador y demasiado poco en el proceso de comprensión narrativa.
En tercer lugar, este debate se ocupa solo de la cuestión de que si los juegos completos cuentan historias y no de si los elementos narrativos pueden entrar en los juegos a un nivel más localizado. Finalmente, el supuesto de que las narraciones deben ser autónomas en lugar de entender que los juegos cumplen algunas funciones específicas dentro de un nuevo entorno de las narrativas. Considerar cada una de estas cuestiones podría llevarnos a una nueva comprensión de la relación entre los juegos y las historias. Específicamente, quiero introducir un tercer término en esta discusión y abogar por una comprensión de los diseñadores de juegos menos como narradores y más como arquitectos de la narrativa. Las barras, hermano. Las barras. Este concepto tan llamativo explica que la narrativa se expande más allá de la historia contada por textos. El entorno en sí es la historia que alimenta principalmente la motivación y curiosidad del jugador, una característica extraída de los parques de atracciones de Disney, también conocida como narración ambiental. Y qué mejor exponente que el mismísimo diseñador de estas bellezas, Don Carson, quien cuenta: el elemento de la historia se encuentra en todo por el que camina o se pasea un invitado. Es el espacio físico que hace gran parte del trabajo de transmitir la historia que los diseñadores intentan contar. Armados solo con su conocimiento del mundo y esas visiones recogidas de películas y libros, el público estará listo para su aventura. El truco está en jugar con esos recuerdos y expectativas para aumentar la emoción de aventurarse en su universo creado. En otras palabras, es la responsable de evocar emociones que acompañan las escenas, incluso antes de que se empiece a contar una historia. Con esta perspectiva, se pudo contrarrestar la postura de Jesper Juhl, que dice: claramente no se puede deducir la historia de la Guerra de las Galaxias del juego de la Guerra de las Galaxias, donde, como una visión cinematográfica de una novela, dará a medias las líneas generales de la trama. Dicho en otras palabras, si juegas a Star Wars sin ver la peli, no te enteras de una puta mierda. El fallo que cometió el autor es pensar que el análisis narrativo de los videojuegos se limita a los textos, además de subestimar o ignorar las capacidades de comprensión del ser humano, pues si los stages están lo suficientemente bien construidos, será capaz de ir intuyendo el mensaje o los propósitos de la obra, sumado a que la gracia de probar un videojuego proveniente de una franquicia ajena a la industria es que pueda brindar experiencias distintas, enriqueciendo al mismo tiempo todo su universo. Tomemos también los dichosos juegos de PC por los que la ludología se volcaba tanto. Por ejemplo, los Sims. Supuestamente la idea del título es que, al no poseer una historia cerrada, lo convertía en una simulación de sistemas sociales y que la historia era un mambo tuyo. Jenkins respondió sabiamente con que la posibilidad de tener acciones como el matrimonio, peleas o tomar decisiones como el tipo de barrio en el que quieres vivir ya constituye una historia dentro del título y no de las fantasías del jugador, un fenómeno también conocido como narrativa emergente. No quiero extenderme mucho más en este tópico, así que lo resumiré con que, te guste o no, la narratología es parte de todo videojuego. Te involucras con ella aún ignorando su potencial o virtudes. Ahí tenemos al Doom, que, por más que su creador no lo admita, el atractivo de su juego radica en la crueldad del infierno e imágenes grotescas. Hasta los personajes y situaciones guardan coherencia entre ellos. Eres un soldado que lucha contra demonios, y para ello requieres de armas letales para frenar sus malvadas actividades. No te lo dicen, lo ves, y tú al ver que tienes semejante cañonazo, que te mueres con el ataque de estos bichos y que puedes avanzar de nivel al acabar con ellos, creo que queda bastante claro cuál es nuestra misión. Ahora, yo le pregunto a Carmack, ¿crees que Doom hubiera salido igual de exitoso si fuésemos un neumático en el espacio que lanza chorros de agua a abuelitas? Creo que quedó bastante claro quién fue el vencedor en este debate. Sin embargo, decir que una tiene más valor que la otra carece totalmente de sentido, pues ambas pueden ser usadas como marcos de análisis. Y puedo darte un ejemplo con el debate que tuvimos de tarea. En el mismo se nos pedía que apoyemos una postura en específico, independientemente de si pensábamos que nos gustaban ambas corrientes. En mi caso, dado las cagadotas que se mandó la ludología, me decanté más por la narratología. Uno de mis compañeros señaló un buen ejemplo para defender mi postura. Un título que a lo mejor muchos no jugasteis, pero sí lo visteis mientras os detonabais el cerebro scrolleando. Así es, Subway Surfers. Ludológicamente encontramos las mecánicas de movimiento, como el salto, el tipo de juego que es, un endless runner, o el tipo de dispositivo que se ejecuta, es decir, los teléfonos móviles y cómo supieron adaptarlo.
Pero prácticamente está todo abordado. ¿Cómo entra ahí la narratología? Jodido, ¿no? Un juego que lo único de texto que tiene es el menú y los mensajes subliminales de que te dejes la pensión de tus hijos en intentos adicionales. Partamos de la simple estética. Somos una pandilla de grafiteros. Cada vez que pintamos nos persigue un policía por ir en contra de la ley. Para escapar debemos cruzar una peligrosa calle llena de obstáculos y peligros que nos dejan vulnerables contra el oficial. Si perdemos, nos captura y repetiremos esta secuencia. La gracia del juego es que al generarse objetos de manera procedural, cada jugador vivirá experiencias diferentes. Algunos dirán que lograron un récord porque tuvieron suerte y no fue tan difícil. Otros que perdieron de manera injusta por la corta distancia de reposo, y así sucesivamente. Podría decirse, pues, que la industria a día de hoy se encuentra lo suficientemente desarrollada como para aprovechar lo mejor de cada ideología y crear experiencias cada vez más inmersivas. Pero si te paras a pensar en el discurso pasado, durante todo el conflicto, los ludólogos eran unos pesados. Hasta el mismo Frasca. Los narratólogos tan solo querían conocer un nuevo método de contar historias y construir una metodología de análisis que sí estaba apartada del cine o los libros. O sea, uno de los puntos más importantes que el ludólogo reclamaba. Coño, si hasta lo dice Janet en su primer texto. Si hasta el día de hoy jamás escuchaste este tema, es porque varios consideran que el debate concluyó hace más de una década, con un texto de Gonzalo llamado Ludologist Love Stories 2. No quiero dar mucha chapa, el texto básicamente resume todo el conflicto y echa la culpa a los narratólogos de no definir desde un principio qué significa para ellos la narrativa. Menuda lavada de manos más descarada. Aún en un escrito de búsqueda de paz, sigue queriendo meter leña, pues el tío, queriendo defenderse todo moribundo, acusa a los narratólogos de exagerados queriendo buscar historia en juegos como Pac-Man, diciendo que saturan el uso del significado de narrativa, cuando en realidad es el que se quedó en un significado antiguo y obviamente desfasado para los videojuegos. El uruguayo se hypeó de más y le glasearon la rosca. Siendo sincero, por más que no le haya salido bien la partida, las provocaciones de la ludología fueron las responsables de que la narratología se potencie y arme un discurso muchísimo mejor elaborado. Así que, en parte, ambos lograron su objetivo: impulsar los Game Studies a un buen camino. Por las dudas, también declaro que la carrera de Frasca no se limita a este debate. El tipo en verdad tiene trabajos grandiosos y dejó un gran legado en la academia. Quizás hoy lo criticamos demasiado, pero veréis que en un futuro hablaremos de él de forma muy positiva. Sin embargo, no podemos ignorar la cantidad de salseos innecesarios por esta bola de imbéciles. Sabemos que John Carmack fue un grandioso desarrollador, pero es innegable que sus declaraciones no son las correctas. Un gran referente en un campo puede dar consejos increíblemente útiles, pero eso no significa que todo lo que hable sea acertado. Lo será, pero dentro de su círculo. Si no quieres acabar como los ludólogos extremistas, sé inteligente y trata de escuchar, interpretar e investigar, y ante los errores corrige. La terquedad solo será una gran piedra en tu camino y no te permitirá ver más allá de donde estás. Lamentablemente sucede bastante seguido con las personas utilizadas como modelos en la sociedad, y es necesario comprender que no tendrán una respuesta a todo, por más que sea una misma disciplina. Por algo existen las especializaciones. Que Byte Byte sea un gran analista del mercado del videojuego gracias a sus estudios del marketing no significa que sus conocimientos de diseño de videojuegos sean los mismos. Puede mencionarlos en sus videos, pero sabe que no es su fuerte y no es un tema que aborde demasiado, y si lo trata es más una opinión que una visión objetiva. Por ende, no deberías tomar estas declaraciones como parte del aprendizaje. Conclusión resumida: si tuviese que definir el estado de este debate, diría que está sepultado. No hay motivo alguno para seguir defendiendo una corriente u otra. Más que nada porque la industria utiliza ambas para trabajar. Pero si viniste solo por el quilombo, queda claro que los ganadores fueron los narratólogos. Espero que este video te haya ayudado. En lo personal, yo lo disfruté bastante. Mi propósito, como habrás deducido por la intro, era que aprendas que la evolución en los videojuegos tiene mucho más trasfondo que simplemente la tecnología. Que una saga se mantenga como una premisa no significa que en el fondo sea exactamente igual. Son muchas las decisiones de diseño que presentaron. Por ejemplo, mapas mejor nutridos que simplemente un mundo grande al reverendo pedo. También comprendimos muchos aspectos que llevaron a la industria a conseguir un camino mejor formado, y que si bien parecería que muchos títulos no saben aprovechar estos avances académicos, está claro que los que sí lo hicieron dejaron obras que conquistaron el corazón de muchos de nosotros.